Sean todos ustedes bienvenidos y de la misma manera saludamos muy afectuosamente a todos los colegas que nos acompañan en los colegios estatales vía internet y de las universidades también estatales. Reciban un saludo de nuestro presidente, el presidente de la Federación de Colegios de Economistas, el licenciado Jesús Alberto Cano Vélez. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio y la dinámica va a ser la siguiente. Primeramente le vamos a dar la palabra al doctor Genaro Aguilar, quien va a dar un panorama del contexto en el cual se encuentra el tema que hoy vamos a tocar y va a ser un recuento histórico. Posteriormente le daremos la palabra al doctor Iván González Velardo, que nos hablará sobre los programas que se están instrumentando. En este sentido, vamos a dar una reseña del currículo primeramente del doctor Genaro Aguilar. El doctor Genaro Aguilar es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Estatal de Campinas, de Sao Paulo, Brasil. Es profesor investigador actualmente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y asesor de la Secretaría de Desarrollo Social Federal. Es autor de 5 libros, 3 de ellos versan sobre la pobreza. Fue discípulo de Celso Furtado, con quien colaboró en Brasil. También participó en el diseño del programa Hambre Cero de Brasil. Le damos la palabra al doctor Genaro Aguilar. Me parece que este es uno de los temas más relevantes de la política pública de esta administración, el tema de la pobreza y cómo nosotros hemos sostenido recientemente, a partir de lo que se ha venido haciendo, que hay un cambio de paradigma en el quehacer de la política de combate a la pobreza en México. Y para argumentar esta parte, a mí me gustaría solo dar algunos elementos de la evolución de la pobreza y posteriormente discutir con ustedes algunos temas de la política pública actual. He denominado mi presentación Evolución y causas de la desigualdad y la pobreza. He dividido en estos tópicos, básicamente decir que la evolución de la desigualdad y la pobreza en México entre 1984 y 2010, por favor, hay un error, explicando el problema, cuáles son las dos causas generadoras estructurales de la pobreza y a partir de eso discutir lo que se ha venido haciendo. La siguiente, por favor. Ustedes saben, solo para dar una referencia contextual de lo que ha pasado en México en los últimos 30 años, hubo la adopción de un modelo de política económica de corte liberal, donde la intervención, la apertura comercial y la intervención del Estado en la economía, la apertura comercial se hizo más amplia, la participación del Estado en la economía se disminuyó abruptamente, todos los indicadores muestran que el Estado se retiró de áreas importantes, relevantes para el desarrollo social y todo eso es el resultado de la adopción de las políticas del consenso de Washington. ¿Cómo esto repercutió en el bienestar de la población? Pues la adopción del modelo significó tener como ancla del modelo económico los salarios mínimos, que son la brújula de los salarios de la economía, que son un precio clave de la economía. Se han estancado en los últimos 30 años, en términos reales hay una caída del 30% en los últimos 30 años, en los últimos 10 años hay una ligera recuperación de alrededor de 4%, digamos que es un estancamiento en términos reales también en los últimos 10 años, pero bueno, en el largo plazo hay una caída. Hay un bajo gasto social y una política económica que no se ha diseñado para disminuir la pobreza. Los precios de los bienes salarios han subido, los precios de los alimentos en los últimos tiempos, ustedes saben que han repercutido mucho. En una sesión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social, uno de los expertos invitados a formar parte de la evaluación crítica de la Cruzada Nacional contra el Hambre decía, con justa razón, que si la política, si los precios continuaban a la alza, los precios de los alimentos, pues cualquier alza de esta naturaleza borraría de un solo plumazo todo lo que se pudiera hacer con la Cruzada. Entonces, coincidimos y es algo que se está reflexionando. La siguiente.
Como resultado del modelo, ustedes tienen ahí algunos datos sobre la concentración del ingreso. En 1984, en dólares, por estratos económicos, los 1% más ricos de la población en México tenían un ingreso de $1,200. Los más ricos en el año 2000 pasaron a tener un ingreso promedio per cápita de $1,800 por habitante. Todos estos cálculos son elaborados con los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, y viene de ahí en adelante los deciles. Eso se ha traducido en una concentración de la riqueza que se vio atenuada relativamente en los últimos 10 años. Hubo una caída ligera. Si hacemos los cálculos con los microdatos de Ley, se puede observar una caída ligera de la desigualdad entre el año 2000 y 2010, pero esa ligera caída en ese periodo no significó una disminución del número de pobres. Cayó ligeramente la desigualdad, pero aumentó el número de pobres. Esto es muy relevante. La siguiente, por favor. Vienen ahí algunos datos. El índice de Gini pasó, sin embargo, a pesar de haber caído ligeramente en los últimos 10 años, en el largo plazo subió de 0.48 a 0.58, es decir, un aumento del 20% en la desigualdad en el largo plazo. En términos de pobreza, el 38% de la población era pobre. En 1984 representaba 29 millones de personas en 1984, y ese porcentaje subió a 52%, 53.9 millones de personas en el año 2010. Esto, si tomamos como línea de pobreza equivalente a un salario mínimo per cápita de 1.980 por persona. ¿Sí? Eso tenemos que detectar. Sin embargo, esta línea de pobreza de un salario mínimo per cápita de 1.980 por persona equivale más o menos a la línea de bienestar mínimo, perdón, la línea de bienestar calculada por el Coneval, la línea de pobreza patrimonial. El índice de CEN subió de 0.25 a 0.57. El índice de CEN es una medida interesante para medir la evolución de la desigualdad y de la pobreza, ya que es una medida, es un índice de pobreza que capta de manera simultánea en una sola medida, en un solo indicador estadístico, tanto la magnitud de la pobreza, cuántos millones de personas pobres hay en una nación, como la intensidad de la pobreza, entonces, qué tan pobres son. Y entonces esa medida es muy, muy interesante, desarrollada obviamente por Amartya Sen, porque nos permite de un solo vistazo ver si se incrementó tanto la intensidad como la magnitud de la pobreza, y además la desigualdad del ingreso entre los pobres. Muy interesante. Si ustedes toman la distribución del ingreso y quitan a los que no son pobres, toman solo el universo de los pobres, si la desigualdad entre los pobres crece, entonces se presentan sistemáticamente problemas de fractura social importantes. Es decir, hay desintegración familiar, hay problemas de violencia, hay problemas de delincuencia más aceptados, etcétera, etcétera. Es un hecho estilizado. La siguiente, por favor. La pregunta básica es, ¿cómo afecta el crecimiento económico y la desigualdad a nivel de pobreza? Entonces, construimos un modelo. Todos los que están aquí están familiarizados con los modelos, pero no me voy a detener tanto en él. Pero buscamos identificar dos efectos. Número uno, ¿qué pasa con el número de pobres si hay un crecimiento en la economía? Disminuye, porque existe aquella vieja polémica, por cierto, que la realidad se ha encargado de refutar, en el sentido de que todo crecimiento económico conduce a la disminución de pobres. Bueno, quisimos hacer un análisis estadístico para ver si era verdad esto, en qué medida esto se verificaba o no en la realidad mexicana. Y el segundo punto es, porque esa es la contrapartida, ver en qué medida el aumento de los niveles de desigualdad afecta a los niveles de pobreza. La siguiente. Entonces calculamos, bueno, ahí solamente es un gráfico que nos permite ver la evolución del ingreso de los deciles de la población en diferentes periodos. Si ustedes observan, por ejemplo, la línea que está hasta la parte de arriba, que representa al periodo 1996 a 2010, lo que tienen ahí es el incremento del ingreso, el crecimiento porcentual en todo ese periodo del ingreso de los deciles, de cada uno de los deciles de la población. Entonces, si la línea
es una línea con pendiente negativa, como ahí se puede observar. Eso significa que a los más pobres les creció porcentualmente más el ingreso que a los más ricos. Esto se verifica, eso ocurrió. Creció más el ingreso de los más pobres que el de los más ricos, y sin embargo el número de pobres aumentó. Y vamos a tratar de explicar por qué ocurre esto. La siguiente, por favor. Bueno, vienen ahí algunas referencias bibliográficas para quienes quieran tenerlas. Toda la metodología se basa en estas referencias. La siguiente. Viene ahí viene la ecuación, es una derivada, ¿verdad? ¿Qué pasa con la pobreza ante dos eventos? ¿Qué pasa con la pobreza cuando se mueve el ingreso promedio de la población representado por mu? ¿Y qué pasa con la pobreza cuando se mueve la desigualdad en la distribución del ingreso? La siguiente, más adelante por favor, no me voy a detener en la fórmula ni en las derivaciones. ¿Qué es lo que se obtiene para llegar digamos, a tener una fotografía clara de lo que pasó en México en estos años? La siguiente, más adelante, estos son los resultados del modelo. Bueno, llegamos a algunos resultados interesantes. Esta gráfica muestra las elasticidades de crecimiento económico de la pobreza para todos los estados en el año 2010. Es decir, permite observar en qué estados, si acaso ocurre una disminución de la pobreza, en qué estados es donde se presenta una mayor disminución de la pobreza cuando crece la economía. Y entonces, de todos los estados que están hacia la izquierda, son los que tienen una elasticidad mayor. Por lo tanto, el crecimiento económico es relativamente relevante para esos estados. Por cada punto porcentual en que crezca la economía de esos estados, se disminuye la pobreza. Por ejemplo, como en el estado de Puebla, casi 2.5%. O sea, ahí la pobreza en el estado de Puebla es muy elástica al crecimiento económico. Sin embargo, eso no ocurre con todos los estados, y en una gran parte de estados la elasticidad, digamos, del Estado de México hacia allá, en los últimos 10 estados, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, o sea, los que tienen mayor pobreza, ¿no? Tabasco, Yucatán, Durango, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, que al mismo tiempo son los mayores expulsores de mano de obra de Estados Unidos. En esos estados, el crecimiento económico tiene efectos muy limitados para disminuir la pobreza. Ese es el hallazgo estadístico, verificado. La siguiente. En contrapartida, estas son las elasticidades, desigualdad en la distribución del ingreso. Es decir, ¿qué pasa con la pobreza cuando disminuye la desigualdad en la distribución del ingreso? Y ahí vemos entonces que hay un grupo importante de estados. Otra vez Puebla aparece, es un caso interesante de observar y de tratar de explicar empíricamente, porque en el caso de Puebla, por ejemplo, el crecimiento económico tiene un peso tan importante como disminuir la desigualdad para disminuir el número de pobres. Hay algunos otros estados en que, a pesar de que el efecto es limitado sobre la pobreza, ya es importante porque es superior a la unidad, ¿no? Entonces, como un todo, la conclusión general es que hay estados, como un todo, la conclusión general es que la desigualdad se muestra más importante si nosotros analizamos caso por caso. Encontramos que para todos los estados es mayor el efecto desigualdad que el efecto crecimiento para disminuir la pobreza. Por lo tanto, una política económica que revierta la desigualdad es más importante que una política económica que favorezca el crecimiento económico para disminuir la pobreza. Esto rompe con un mito. Bueno, este es el hallazgo y esto se puede corroborar estadísticamente. Esto rompe con un mito, con el mito según el cual hay que favorecer en primer lugar el crecimiento económico, porque eso conduciría en automático a disminuir la pobreza. Los hallazgos estadísticos muestran que sí es importante el crecimiento económico, pero que es más importante disminuir, abatir las brechas de desigualdad. La siguiente. Bueno, ahí pongo los 10 estados para los cuales son más importantes las elasticidades de crecimiento económico. La siguiente. Y los 10 estados para los cuales es más importante las elasticidades de desigualdad. Y vean ustedes, aparece Puebla, Nuevo León, Distrito Federal, Baja California Sur, Quintana Roo, Estado de México, Tamaulipas, Morelos, San Luis Potosí, Jalisco. Si nos regresamos al anterior, no aparecen los estados más pobres: Puebla, Morelos, Baja California, Distrito Federal, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo y Aguascalientes.
nunca aparece Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Los estados en los que hay, los que son secularmente pobres no aparecen, porque la conclusión es que en esos estados debe haber una combinación inteligente de política pública que favorezca la disminución de la desigualdad y que al mismo tiempo favorezca el crecimiento económico, porque solo la sinergia de crecimiento económico y disminución de la desigualdad en esos estados, en los estados secularmente pobres, es donde se verifica que el crecimiento económico sería más relevante para abatir la pobreza. La siguiente. De ahí se derivarían una serie de propuestas de acciones de política pública que pretendan revertir la pobreza. Es necesario realizar cambios significativos en la distribución del ingreso, y para eso existen casos históricos que podemos usar como ejemplo, ¿no? El caso de Inglaterra, el caso de recientemente el caso de Brasil, ¿no? A través de una política salarial activa que llevó el salario mínimo de $50 a $360 en 8 años. La política de créditos a la producción agrícola, la política de créditos a la producción de pequeños negocios en las áreas urbanas de Brasil, etc. La siguiente. Bueno, ya vienen aquí algunas de las conclusiones de lo que yo ya comenté, y adelante. Básicamente voy a leer esta última, una de las conclusiones. Se observaron los resultados de las elasticidades de un crecimiento económico de 1%, acompañado de una reducción de 1% en la desigualdad de la distribución de ingresos, implica una reducción conjunta de 2.51% en la pobreza de la región sur, que es la más, lo que les decía yo, la combinación, los estados de Yucatán, Campeche, Michoacán, Oaxaca, pero significa una reducción de casi el doble, de 4.2% de la pobreza que daba para las demás regiones del país. La siguiente. Y bueno, eso se puede verificar estadísticamente. Bueno, eso es todo lo que yo quería presentar, porque me gustaría más entrar a la discusión del ciclo de la política pública, que es en el que estamos ahora inmersos. Muchas gracias. En primer lugar, una disculpa en nombre del maestro Enrique González Tiburcio. Tenía muchísimas ganas de venir, como me dijeron, y en el último minuto tuve que venir a su representación. Así es que, de hecho, él dijo que si era posible trataría de llegar al final, que si lo ven por ahí, me invitan a pasar. Bueno, la presentación es un poco, me voy a centrar más en la Cruzada Nacional contra el Hambre, más que otra cosa, pero voy a hablar un poco sobre el México incluyente, y que ya está en el Plan Nacional de Desarrollo, y en esta visión de la política social de nueva generación. La siguiente. Sí, la visión de la política social de nueva generación parte de la visión del presidente de la República, en donde el objetivo que él busca es crear una sociedad de clase media con equidad, inclusión social e igualdad de oportunidades. Esta política social que el presidente busca está fundamentada en los derechos universales y en subsidios bien focalizados, ¿no? La idea de todo esto es pasar de derechos que han sido consagrados de manera de derechos laborales a derechos ciudadanos, ¿no? Ese es el tránsito que se quiere llevar a cabo. Así. Como les decía, la política social está fundamentada evidentemente en los compromisos del presidente, compromisos de campaña, también en los acuerdos que se han llevado a cabo en el Pacto por México, usado y todo. Y básicamente tiene 4 vertientes, ¿no? Que es disminuir la desigualdad, reducir la vulnerabilidad, tener una política social incluyente para reducir exclusiones y evidentemente el combate a la pobreza, ¿no? Como les decía, esta política es una política social con visión de derechos y ciudadanía, y el principio rector de esto sería focalizar los recursos para universalizar los derechos, ¿no? La siguiente, por favor. No me voy a detener demasiado en los derechos sociales, pero evidentemente está el derecho a la alimentación, que es el que aborda la cruzada.
a la salud, educación, vivienda, seguridad social, a los servicios, infraestructura básica, etc. La siguiente. ¿Cuál es parte del problema? ¿Qué es lo que inspira la creación y el lanzamiento de una cruzada nacional contra el hambre? Estos son los resultados de la medición multidimensional de la pobreza del Coneval para 2008 y 2010. Y lo que se observa es que entre 2008 y 2010 prácticamente todas las carencias sociales disminuyen, excepto una, que es la de la alimentación. La siguiente. Como ustedes saben, la medición multidimensional es solamente, las carencias sociales es solamente la mitad de la medición multidimensional, la otra parte es el bienestar que se mide desde el ingreso. Y para esto, tanto la línea de bienestar como la línea de bienestar mínimo, que sería, digamos, la línea de pobreza de ingreso, la línea de pobreza extrema de ingreso también, las dos aumentan para 2010. Es decir, que no solamente tenemos un problema de incremento en la carencia de acceso a la alimentación, sino que el ingreso, principalmente el de la línea de bienestar mínimo, que es con base en el costo de una canasta básica de alimentos, aumenta. Es decir, hay más personas que no tienen los ingresos suficientes para comprar los alimentos necesarios. La siguiente. ¿Cuáles las otras? Bien, si bien el fundamento estadístico ahí está, también la recomendación de cuando vaya a atacar la pobreza alimentaria. Y para eso, la siguiente, por favor. Habría que hacerlo tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Y eso es una recomendación que también hizo el mismo Coneval. Ahí está la referencia para que estén interesados. La siguiente. Así se inicia la cruzada nacional contra el hambre. El 1 de diciembre se anuncia y se lanza en enero. La siguiente, por favor. Y tiene 4 objetivos fundamentales, ¿no? Sí, ya no se cuentan, son 5. Cero hambre, a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia con acceso a la alimentación. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas. Minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. Y promover la participación comunitaria para la erradicación de la estos son los componentes de la cruzada. No me voy a tener demasiado tiempo. Siguiente. La cruzada, entonces, crea su población objetivo en la intersección de dos subconjuntos. Por un lado, el subconjunto de 28 millones de personas que tienen carencia de alimentación, y por otro lado, el subconjunto de 11.7 millones de personas que están en pobreza extrema multidimensional. De aquí salen 7.4 millones de personas al 2010. Y es importante recalcar que este dato al 2010 porque próximamente en julio Coneval dará a conocer las cifras a 2012, con lo cual la población objetivo de la cruzada podrá cambiar, seguramente cambiará. Estos 7.4 millones de personas son el 63.2% de la población en pobreza extrema del país y el 26.4% de los que tienen carencia alimentaria. La siguiente. De ellos, en realidad estos son datos diferentes sobre cómo esta población objetivo se distribuye en ámbitos urbanos, por enfoque de género y por población indígena. La siguiente. En términos de las carencias, vemos que de los 7.4, 3 millones tienen 3 carencias sociales, ¿no? 2.5 millones tienen 4 carencias, 1.4, 5 carencias
y 430,000 personas tienen 6 carencias, es decir, que son carentes en absolutamente todo. La siguiente, por favor. En una etapa inicial, que es la etapa que está arrancando, se seleccionaron 400 municipios, ¿no? En las siguientes etapas, todos los municipios, es decir, esta es una cruzada nacional, todos los municipios del país serán atendidos en algún momento. Este es únicamente el arranque de la cruzada. Los 400 municipios representan el 16% de los municipios del país y más de la mitad, en estos 400 municipios se encuentra más de la mitad de la población objetivo de la cruzada. La siguiente. ¿Cómo se seleccionaron estos 400 municipios? Bueno, ha sido el gran tema de debate. En realidad hay 4 criterios fundamentales, que son el número de personas en pobreza extrema, el porcentaje de la población en pobreza extrema, el número de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria, y el porcentaje de la población en pobreza extrema y carencia alimentaria. ¿Por qué es esto? Es decir, los municipios pequeños, rurales, aislados, en donde tienen un enorme porcentaje de la población en pobreza extrema, están considerados, ¿no?, en pobreza extrema y o carencia alimentaria. Por otro lado, en los municipios grandes, urbanos, en donde probablemente el porcentaje de personas que tienen pobreza extrema, que están en pobreza extrema o en carencia alimentaria, no es muy grande, pero el volumen poblacional sí lo es, ¿no? Entonces, por eso los criterios son no únicamente porcentaje, sino también número de personas, el número absoluto. La siguiente. Actualmente se está trabajando en los indicadores y las acciones que se van a llevar a cabo dentro de la cruzada. Evidentemente, el objetivo último de la cruzada será reducir estos 7.4 millones de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria, de tal manera que todas las acciones, o sea, están encaminadas a ese indicador, a reducir ese número de personas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la carencia por calidad de espacios de la vivienda y la carencia en sus dos vertientes. La siguiente, por favor. El rezago educativo. La siguiente, por favor. La carencia por acceso a los servicios de salud y la carencia por seguridad social. ¿Por qué estas? Porque en la reducción multidimensional de la pobreza, todas estas carencias impactan a la población en pobreza extrema multidimensional. ¿Sí? La siguiente. Evidentemente se encuentra la más importante, que es la carencia por acceso a alimentación, y las líneas de pobreza de ingresos. La siguiente. Para cada una de estas, tanto para el ámbito rural como para el ámbito urbano, se están diseñando estrategias que son ad hoc. Es decir, no es lo mismo la estrategia y el accionar de la cruzada en las comunidades pequeñas, aisladas, dispersas, rurales, que en las grandes urbes, ¿no? Entonces, para cada una de estas, aquí está el ámbito urbano, la siguiente está las líneas de actuación en el ámbito rural.